Llamemos a los ángeles de Dios y al Espíritu Santo. Ángeles de Dios, vengan y tomen mi frente para imprimir en mí el Espíritu Santo, y así infundirme la luz para poder comprender las verdades y el bien que estos escritos contienen. Luz de la sabiduría eterna, revélame el misterio de Dios Padre y Dios Hijo, unidos en un solo amor. El primer libro de las Crónicas, capítulo 12. Los siguientes hombres se unieron a David en Siclag cuando éste se escondía de Saúl, hijo de Cis. Estos hombres estaban entre los guerreros que lucharon al lado de David en el campo de batalla. Todos ellos eran expertos arqueros y podían disparar flechas o lanzar piedras con la mano izquierda al igual que con la derecha. Todos eran parientes de Saúl, de la tribu de Benjamín. El jefe era Ahiezer, hijo de Semá, de Gibeá. Su hermano Joás era el segundo en autoridad. Los otros guerreros fueron los siguientes: Gesiel y Pelet, hijos de Asmavet; Beraca, Jehú de Anatot, Ismaías de Gabaón, un guerrero famoso y jefe entre los 30, Jeremías, Jaasiel, Joanán y Josabad de Gedera, Elusai, Jerimot, Bealías, Semarías y Cefatías de Aruf, Elcana, Isías, Azareel, Joezer y Jasobeam, quienes eran coreitas, Joela y Zebadías, hijos de Jeroam de Gedor. Algunos guerreros valientes y experimentados de la tribu de Gad también desertaron y se unieron a David cuando éste estaba en la fortaleza en el desierto. Eran expertos tanto con el escudo como con la lanza, tan fieros como leones y veloces como ciervos en las montañas. Ezer era su jefe, Obadías era el segundo, Eliab el tercero, Mismana el cuarto, Jeremías el quinto, Atai el sexto, Eliel el séptimo, Joanán el octavo, Elzabad el noveno, Jeremías el décimo, Macbanai el undécimo. Estos guerreros de Gad eran comandantes del ejército. El más débil entre ellos podía enfrentar a 100 soldados, y el más fuerte podía enfrentar a 1000. Estos eran los hombres que cruzaron el río Jordán durante la época de inundación a principios del año y expulsaron a todos los que vivían en las tierras bajas situadas en la ribera oriental y en la occidental. Otros integrantes de la tribu de Benjamín y de Judá se unieron a David en la fortaleza. David salió a su encuentro y dijo: Si vienen en son de paz para ayudarme, somos amigos. Pero si vienen a traicionarme y a entregarme a mis enemigos, a pesar de que soy inocente, entonces que el Dios de nuestros antepasados lo vea y los castigue. Así que el Espíritu descendió sobre Amasai, jefe de los 30, y dijo: Somos tuyos, David. Estamos de tu lado, hijo de Isaí. Que la paz y la prosperidad sean contigo, y el éxito con todos los que te brindan ayuda, pues tu Dios es el que te ayuda. Entonces David permitió que se unieran a él y los nombró oficiales de su ejército. Algunos hombres de Manasés desertaron del ejército israelita y se unieron a David cuando él salió con los filisteos a luchar contra Saúl. Pero resultó que los gobernantes filisteos no permitieron que David y sus hombres los acompañaran. Después de mucha discusión, los hicieron volver porque dijeron: Nos costará la cabeza si David cambia su lealtad, se une a Saúl y se vuelve contra nosotros. La siguiente es una lista que corresponde a los hombres de Manasés que se unieron a David cuando volvía a Siclag: Adnas, Josabad, Gediaiel, Micael,
Josabad, Eliú y Siletai. Cada uno de ellos comandaba 1000 hombres de la tribu de Manasés. Ayudaron a David a perseguir las bandas de saqueadores, porque eran guerreros valientes y capaces que llegaron a ser comandantes de su ejército. Día tras día más hombres se unían a David hasta que llegó a tener un gran ejército como el ejército de Dios. Estos son los números de los guerreros armados que se unieron a David en Hebrón. Todos deseaban que David fuera el rey en lugar de Saúl, tal como lo había prometido el Señor. De la tribu de Judá había 6.800 guerreros armados de escudos y lanzas. De la tribu de Simeón había 7.100 guerreros valientes. De la tribu de Leví había 4.600 guerreros. Entre ellos estaba Joiada, jefe de la familia de Aarón, quien tenía 3.700 hombres a su mando. Entre ellos también estaba Sadoc, un valiente guerrero joven, con 22 miembros de su familia, todos oficiales. De la tribu de Benjamín, parientes de Saúl, había 3.000 guerreros. La mayoría de los hombres de Benjamín se había mantenido leal a Saúl hasta ese momento. De la tribu de Efraín había 20.800 guerreros valientes, cada uno muy respetado en su propio clan. De la media tribu de Manasés al occidente del Jordán, 18.000 hombres fueron designados por nombre para ayudar a que David llegara a ser rey. De la tribu de Isaacar había 200 jefes junto con sus parientes. Todos estos hombres entendían las señales de los tiempos y sabían cuál era el mejor camino para Israel. De la tribu de Zabulón había 50.000 hábiles guerreros. Estaban bien armados y preparados para la batalla y eran completamente leales a David. De la tribu de Neftalí había 1.000 oficiales y 37.000 guerreros armados de escudos y lanzas. De la tribu de Dan había 28.600 guerreros, todos preparados para la batalla. De la tribu de Aser había 40.000 guerreros entrenados, todos preparados para la batalla. Del lado oriental del río Jordán, donde vivían las tribus de Rubén y Gad y la media tribu de Manasés, había 120.000 soldados armados de toda clase de armamento. Todos estos hombres llegaron a Hebrón en orden de batalla, con el único propósito de hacer rey a David sobre todo Israel. En realidad, todos en Israel estaban de acuerdo en que David debía ser su rey. Festejaron y bebieron con David durante 3 días, porque sus parientes habían hecho preparativos para su llegada. Además, gente de lugares tan lejanos como Isaacar, Zabulón y Neftalí trajo alimentos en burros, camellos, mulas y bueyes. Llevaron a la celebración cantidades enormes de harina, pasteles de higos, racimos de pasas, vino, aceite de oliva, ganado, ovejas y cabras. Hubo gran alegría por toda la tierra de Israel. Salmo 147. Alabad a Yahvé, que es bueno salmodiar, a nuestro Dios, que es dulce la alabanza. Edifica Yahvé a Jerusalén, congrega a los deportados de Israel. Él sana a los de roto corazón, y venda sus heridas. Él cuenta el número de estrellas y llama a cada una por su nombre. Grande es nuestro Señor, y de gran fuerza, no tiene medida su saber. Yahvé sostiene a los humildes, hasta la tierra abate a los impíos. Cantad a Yahvé en acción de gracias, salmodiad a la cítara para nuestro Dios. El que cubre de nubes los cielos,
el que lluvia a la tierra prepara, el que hace germinar en los montes la hierba y las plantas para usos del hombre, el que dispensa al ganado su sustento, a las crías del cuervo cuando chillan. No le agrada el brío del caballo, ni se complace en los músculos del hombre. Se complace Yahvé en los que le temen, en los que esperan en su amor. Celebra Yahvé, Jerusalén, alaba a tu Dios, Sión, que Él ha reforzado los cerrojos de tus puertas, ha bendecido en ti a tus hijos. Pone paz en tu término, te sacia con la flor del trigo. Él envía a la tierra su mensaje, a toda prisa corre su palabra. Como lana distribuye la nieve, esparce la escarcha cual ceniza, arroja su hielo como migas de pan. A su frío, ¿quién puede resistir? Envía su palabra y hace derretirse, sopla su viento y corren las aguas. Él revela a Jacob su palabra, sus preceptos y sus juicios a Israel. No hizo tal con ninguna nación, ni una sola sus juicios conoció. Padre, te da gloria a tu Hijo en el Espíritu Santo, como era en un principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hechos 4, 1-22. Pedro y Juan ante el Sanedrín. Estaban hablando al pueblo cuando se les presentaron los sacerdotes, el jefe de la guardia del templo y los saduceos, indignados porque enseñaban al pueblo y anunciaban en la persona de Jesús la resurrección de los muertos. Les echaron mano y les pusieron bajo custodia hasta el día siguiente, pues caía ya la tarde. Sin embargo, muchos de los que habían oído el discurso creyeron, y el número, contando solo los hombres, llegó a unos 5,000. Al día siguiente se reunieron en Jerusalén sus jefes y los ancianos y los escribas, el sumo sacerdote Anás, Caifás, Jonatán, Alejandro y cuantos eran de la familia de sumos sacerdotes. Y colocándolos en medio, les preguntaban: ¿con qué poder o en nombre de quién habéis hecho eso vosotros? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: jefes del pueblo y ancianos, puesto que con motivo de una obra buena realizada en un enfermo, se nos interroga hoy por quién ha sido este curado, sabed todos vosotros y todo el pueblo de Israel que ha sido por el nombre de Jesucristo, el Nazoreo, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de entre los muertos. Por su nombre, y no por ningún otro, se presenta este aquí sano delante de vosotros. Él es la piedra que vosotros, los constructores, habéis despreciado y que se ha convertido en piedra angular, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres por el que nosotros debamos salvarnos. Viendo la valentía de Pedro y Juan, y sabiendo que eran hombres sin instrucción ni cultura, estaban maravillados. Reconocían por una parte que habían estado con Jesús, y al mismo tiempo veían de pie junto a ellos al hombre que había sido curado, de modo que no podían replicar. Les mandaron salir fuera del Sanedrín y deliberaban entre ellos. Decían: ¿qué hacemos con estos hombres? Es evidente para todos los habitantes de Jerusalén que ellos han realizado un signo manifiesto, y no podemos negarlo. Pero a fin
de que esto no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen ya más a nadie en este nombre. Les llamaron y les mandaron que de ninguna manera hablasen o enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan les respondieron: juzgad si es justo delante de Dios obedeceros a vosotros más que a Dios. No podemos nosotros dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Ellos, después de haberles amenazado de nuevo, los soltaron, no hallando manera de castigarles, a causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que había ocurrido. Pues el hombre en quien se había realizado este signo de curación tenía más de 40 años. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión. Día 174. Encontrar amigos de confianza es una de las grandes metas de la vida. Cuando un grupo de soldados se llega al refugio de David en el desierto, él los prueba. Si vienen en son de paz para ayudarme, mi corazón irá a una con ustedes. David revela ser un verdadero amigo para quienes son fieles a él y expresa bellamente ese profundo vínculo, ese intercambio de almas que experimentan los verdaderos amigos. El jefe de la banda profetiza en respuesta: tuyo somos, David. Contigo estaremos, hijo de Jesé. No solo los amigos comparten los corazones, se poseen el uno al otro en cierto sentido. David posee a sus amigos y ellos le poseen a él. El Salmo 147 habla de la amistad entre Dios y el hombre, afirmando que el Señor se complace en los que le temen. Nuestra alabanza es un continuo devolver a Dios lo que nos da a nosotros, algo que el salmista expresa a través de una serie de verbos que describen las acciones de Dios. Él reconstruye, reúne, sana, venda, determina, da, sostiene y hace capaz. Pedro y Juan corresponden a Dios con la determinación de obedecerle a Él antes que a los hombres y por lo tanto arriesgando sus vidas. ¿Cómo puedes cultivar tu amistad con Dios?